rodilla en tierra, el semáforo vuelve a ponerse en rojo en Europa, el cierre a la baja noche en Wall Street está metiendo mucha presión a las bolsas europeas y el IBEX 35 pierde un 1% hasta los 8.355 puntos en un día que está siendo además nefasto para compañías como Telefónica, Siemens Gamesa, Solaria o las Utilities, con caídas que rondan entre el 2 y el 3%. La volatilidad llegó a superar ayer los 30 puntos y hoy baja un poquito, pero sigue muy elevada en niveles de 28. Las rentabilidades de los bonos en Europa bajan, pero al que sigue el mercado estos días es al 10 años americano, que repunta hasta el 1,45%. Tenemos rebote en el precio del petróleo. En Estados Unidos los futuros sí que vienen rebotando, sí que vienen de color verde, a ver si se contagia un poquito también Europa, y habrá que vigilar atentamente a compañías como Apple, que ha comunicado a sus proveedores que espera una caída de la demanda del iPhone 13, ya que algunos consumidores, pues habrían decidido no intentar comprar un artículo que va a ser muy difícil de encontrar estas navidades en las tiendas por la escasez mundial de chips. De ello hablaremos hoy en Días de Trading junto a Carlos Aguirre de eBroker, junto a Sergio Ávila, de IG, y con Eduardo Faust de Renta 4. A ver si tienen también algún remedio para este mareo. En Momentum hablaremos, entre otras cosas, de las controvertidas declaraciones del analista estrella de JP Morgan, Marco Kolanovic, sobre la pandemia, o del Deutsche Bank, que dice que los gestores ven al IBEX 35, a la bolsa española, como si fuese una bolsa latinoamericana. Y hoy empezamos Ponte en Acción buscando ideas para proteger nuestras carteras de la inflación y de la volatilidad en momentos extremadamente complicados como el actual, sin renunciar a la rentabilidad. Fondos de gestión flexible y o de retorno absoluto. Lo vamos a hacer, vamos a hablar hoy con Félix González de Capitalia Familiar. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, en principio, ¿qué son y qué distingue a los fondos de gestión flexible y o de retorno absoluto? Muy bien, vamos a ver, los fondos de gestión flexible no son nuevos, hace muchos años que tenemos este tipo de fondos en el mercado, pero la diferencia fundamental que los separa de los fondos tradicionales, los de siempre, los que nosotros llamamos los plain vanilla, es que estos fondos tradicionales de siempre, los típicos fondos de renta variable, de renta fija, que casi todos nuestros televidentes conocen, siempre están sistemáticamente invertidos y están siempre sistemáticamente invertidos a favor de una tendencia alcista del mercado en el que trabajan, o bien en el mercado de renta fija o bien en el mercado de renta variable. De tal forma que si estos fondos atraviesan por una etapa de mercado en la que las bolsas están cayendo o los mercados de renta fija están cayendo, el gestor tiene muy poco margen de maniobra para separarse, ¿no?, de esa tendencia bajista del mercado en el que trabaja, y lo normal es que estos fondos pierdan dinero cuando sus mercados de referencia entran en tendencia bajista. Por el contrario, estos fondos a los que nos vamos a referir hoy, los fondos de gestión flexible y de retorno absoluto, porque los de retorno absoluto en realidad son una variante de los fondos de gestión flexible, son fondos en los que el gestor tiene margen de maniobra para estar o no estar invertido en un determinado mercado, para estar a la alza, o incluso en algunos casos también es para estar invertido a la baja, y por lo tanto, teóricamente, en principio, son fondos en los que el gestor tiene margen de maniobra para ganar dinero en cualquier entorno de mercado, ya sea un entorno de mercado en tendencia alcista, un mercado en tendencia bajista, o incluso en un mercado lateral. Por tanto, son opciones son fondos que en principio tienen la opción de ganar dinero, de generar rentabilidad en cualquier entorno de mercado y de acomodarse con mayor flexibilidad, con mayor facilidad a estas circunstancias de mercado cambiantes que, por ejemplo, tenemos, como muy bien apuntabas, en estos momentos. Visto así, parece muy recomendable contar con algunos de estos fondos en la cartera. Efectivamente, yo creo que cualquier cartera bien diversificada, al margen de tener fondos, digamos, más tendenciales, más expuestos a la tendencia normal de los diferentes mercados, insisto, ya sea de renta fija o de renta variable, es muy importante tener un núcleo relativamente estable de este tipo de fondos de retorno absoluto o de fondos de gestión flexible, por las razones que acabamos de comentar, es decir, porque tienen capacidad para generar dinero en cualquier entorno de mercado, pero también porque son fondos que en general suelen ser fondos de un presupuesto de riesgo moderado, que por lo tanto nos ayudan a contener, a reducir a lo largo del tiempo la volatilidad media de nuestra cartera, y además, en la medida en que los gestores en un momento determinado, si así lo desean, pueden salirse del mercado o incluso pueden ponerse bajistas y aprovechar una tendencia bajista del mercado, también son fondos que nos ayudan a descorrelacionar o a bajar la correlación de nuestra cartera con relación a la tendencia general de los mercados. Por lo tanto, como bien apuntas, yo creo que siempre hay que tener algunos fondos de retorno absoluto y de gestión flexible en cartera para contener la volatilidad de la cartera, para reducir la correlación de la misma
y como digo, para intentar generar rentabilidad incluso en entornos de mercado que no sean claramente alcistas, ¿no? Creo que hoy nos propones precisamente 3 fondos de gestión flexible, digo, de retorno absoluto de menor a mayor riesgo, ¿no? ¿Por cuál empezamos? Exacto. He buscado para hoy 3 fondos que pueden ser muy interesantes en la situación que estamos atravesando ahora mismo, que se pueden comprar en función del tamaño de la cartera de cada uno de nuestros televidentes de forma individual, o que incluso se puede considerar el comprar los 3 y diversificar entre los 3. Como digo, incluso se puede armar una cartera con estos 3 fondos o meterlos como un complemento a una cartera que tenga otros fondos de carácter más tradicional, más expuestos a la tendencia del mercado, ¿no? El primero es un fondo de renta fija, este no es un fondo de retorno absoluto, es un fondo de gestión flexible de renta fija de riesgo bastante bajo. Es un fondo de Carmignac muy conocido, es un histórico, el Carmignac Securité, que invierte, como su propio nombre indica, en activos de renta fija muy seguros. Se lanzó en 1989 y una de las ventajas que tiene es que ha batido sistemáticamente a su índice de referencia, que es la renta fija con plazos de vencimiento de 1 a 3 años. Y lo que también es muy importante para lo que apuntábamos al principio, de cara a tener en cartera un fondo que nos permita batir la tasa de inflación a medio y largo plazo, pues este es un fondo que en los últimos 10 años ha batido con claridad a la tasa de inflación registrada por la economía española. Es un fondo que invierte tanto en deuda pública como en deuda corporativa, mayoritariamente con un sesgo de emisores europeos. Insisto, es un fondo de renta fija flexible que incluso se puede poner corto, es decir, puede ganar dinero incluso en una caída del mercado de renta fija porque puede ponerse en duraciones negativas, pero es un fondo de riesgo bastante bajo que, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar y utilizamos algunas veces como alternativa a los fondos monetarios que, como sabes, Fernando, pues ahora mismo están dando rentabilidades negativas porque los tipos de interés en el mercado monetario europeo son negativos. O sea, una buena alternativa para un fondo monetario o para lo que vendamos de renta variable transitoriamente hasta que pase esta corrección, pues no tenerlo parado y tenerlo invertido en un fondo de renta fija de riesgo bajo. El otro fondo es un fondo de retorno absoluto. Este es un fondo de renta variable, pero no es un renta variable puro, es lo que nosotros llamamos un long short. ¿Qué quiere decir un fondo long short de renta variable europea? Pues es un fondo que puede tomar posiciones largas, es decir, para tendencia alcista en renta variable europea, y posiciones cortas, es decir, para aquellas que cree que van a mostrar una tendencia bajista. Y puede combinar ambas, es decir, de hecho, este fondo lo hace. Este fondo tiene en cartera posiciones largas, por ejemplo, podemos decir en Deutsche Telekom estar comprado y estar vendido en Telefónica y sacar la diferencia de rentabilidad relativa entre las dos compañías. O estar largo en un sector determinado, en un sector growth, por ejemplo, y estar corto en un sector value. Es decir, hace este tipo de inversiones, ¿no? Con el fin de tener al final una exposición neta relativamente baja. Ahora mismo está expuesto en neto en un más 15%, es decir, tiene una tendencia o un sesgo ligeramente alcista, pero jugar con ese comportamiento a veces diferenciado que existe entre diferentes compañías de un mismo sector o diferentes sectores dentro de la bolsa europea. Es un fondo de riesgo moderado, con una volatilidad pues en torno al 4,5%. Para que nos hagamos una idea, un 4,5% de volatilidad es lo equivalente a un fondo de renta fija corporativa, siendo un fondo, como digo, que invierte exclusivamente en el mercado de renta variable europeo. Es un fondo que ha batido sistemáticamente a su índice de referencia y que también nos ha permitido generar una rentabilidad en los últimos 10 años muy superior a la de la inflación española. Y el tercer fondo, Fernando, que proponemos es un mixto de renta variable y renta fija, con un sesgo más hacia renta fija europea que hacia renta variable. Puede llegar a tener entre un 20 y un 40% de inversión en renta variable europea. El gestor, por ser un fondo de inversión flexible, tiene ese margen de maniobra para estar más o menos en renta variable en un determinado momento, y también tiene margen para estar más o menos expuesto al riesgo en renta fija. Es un fondo también de un perfil de riesgo moderado, con una volatilidad en la órbita del 5%, por lo tanto también una volatilidad entre 4 y 5 veces inferior a la de la renta variable, y que también destaca por haber batido sistemáticamente a su índice de referencia y de haber conseguido una rentabilidad en los últimos 10 años muy superior a la inflación española, del 85%,
frente a una tasa media de inflación acumulada de la economía española en esta década del 13,3. Por lo tanto, yo creo que son tres cosas a tener en cuenta para, como digo, bajar la volatilidad de nuestra cartera, descorrelacionar la cartera de los mercados e intentar generar rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado. Pues perfecto, creo que quedan claras las recomendaciones. Un fondo flexible de renta fija, el Carmignac, un fondo long short de renta variable de la gestora BlackRock y por último ese fondo mixto de renta variable y renta fija de la gestora Allianz. La verdad es que tomamos nota. Interesante como siempre. Félix González, Capitalia Familiar, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta otra. Un abrazo fuerte, Fernando. Hasta luego. Gracias. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos. Vamos a tomarle la temperatura a este mercado tan loco.